Entonces, eh, buenas tardes chicos, hoy como saben tenemos clase de ciencias sociales. Eh, yo soy la profesora Angie Bernal y hoy vamos a ver una continuación de la clase anterior, pero vamos a ver específicamente los grupos armados, guerrilla, paramilitarismo y lo que viene después del post-conflicto. Entonces, para hacer una pequeña introducción de la clase anterior, lo que hicimos fue que primero vimos la historia de Colombia y cómo ha sido una historia marcada por el conflicto armado, por la violencia, de una u otra manera. Y pues hicimos una reflexión sobre eso. No alcanzamos a ver las preguntas, tengo entendido que se las dejaron en la parte donde les dejan todo el material de clase para que lo pudieran resolver. Entonces, si tienen alguna pregunta de la clase anterior, es el momento para hacerla. Voy a estar pendiente del chat para ver qué preguntas tienen de la clase anterior y empezamos el tema. Entonces, estoy esperando. Bueno, recuerden que las clases las pueden ver en el canal de YouTube puntajenacional.co Colombia. Ahí van a encontrar todas las clases que han visto hasta ahora y pues la clase anterior de sociales por si tienen algunas inquietudes. También, pues, como saben, si tienen alguna duda sobre la clase anterior, pues este es el momento apropiado para resolverla. Entonces vamos a esperar unos minutos y empezamos la clase. Bueno, no veo que hayan preguntas, entonces empezamos. Como la vez pasada, la clase pasada, vimos que en Colombia ha habido una constantes conflictos armados, más internos que externos, porque realmente pues solo hemos tenido un conflicto armado con otro país que ha sido Perú. De resto, los conflictos armados por una u otra razón se han solucionado diplomáticamente a favor o en contra de Colombia. Pero se ha mantenido una constante guerra entre los propios ciudadanos de Colombia. Ahora, frente a esto, nos dimos cuenta que por los años 60, comenzaron a verse unos primeros grupos armados que luego se le denominaron guerrillas, cuyo fundamento estaba al principio en defender la posibilidad de participación política, defender su participación política en el país, ¿sí? También estas pequeñas guerrillas empezaron como parte de una solución a un problema que era que el gobierno de Ospina Pérez estaba amenazando a la población civil, que era del Partido Liberal o de izquierda. Con esto, también como vimos la clase anterior, al mismo tiempo estos conservadores hicieron unos primeros grupos que intentaban beneficiar a las clases más favorecidas y que los llamaban los chulavitas. Esos son como, pues por así decirlo, los primeros paramilitares
que son una fuerza independiente del Estado, financiada por una población civil privilegiada, una clase social privilegiada, para atacar su contraparte, en este caso los liberales. Entonces, teniendo este panorama claro, en un país donde se dividió entre derecha e izquierda, entre mantener unas costumbres políticas y unos beneficios a la clase social alta y una, por así decirlo, una clase, una clase de políticos que intentaban resguardar a las clases sociales bajas, que al fin de cuentas, de una u otra manera, terminaron por muchos motivos beneficiando a las clases altas, y de esta desigualdad social nacen tanto las guerrillas como los paramilitares. Entonces, como ya vimos, lo primero históricamente ya consolidadas, por así decirlo, que aparece son las guerrillas. Estas guerrillas, como pueden ver, las primeras nacen en 1964, ¿sí? Conocidas como las FARC. Estas guerrillas, con sus siglas que significan Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nacen también de un proceso que se da a nivel latinoamericano y mundial. Si pueden recordar qué pasa en Rusia, o sea, en 1940 y algo, en este momento se me olvida la fecha exacta, Rusia impone no, perdón, eso fue antes, fue en 1930 más o menos. Rusia impone el comunismo, impone el comunismo en su nación. Y este modelo se extiende a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente en la Guerra Fría. ¿Qué países adoptaron este modelo? Cuba. Y a raíz de que se quería implementar en diferentes países y en especial en los países latinoamericanos, comienza un proceso de infiltración de guerrillas, infiltración de fuerzas armadas que tenían financiaciones de otros países y que buscaban implantar ese mismo modelo comunista ruso en Colombia. Ese mismo proceso se da en países como Argentina, como Chile, como Bolivia, como Nicaragua. También se da en países como Cuba y, bueno, entre otros países. Toda Latinoamérica se ve involucrada en el proceso de formación de guerrillas revolucionarias para imponer un sistema comunista. Ahora, ¿qué pasa con este sistema comunista? Asimismo, el gobierno no quería implantar este sistema comunista por múltiples razones. Uno, se pierde la identidad de las personas. Dos, no es beneficioso para la economía, y Cuba es el ejemplo digno de que genera un gran problema económico cuando se implantan este tipo de sistemas. También las clases más adineradas de Colombia no querían implantarlo porque eso significa renunciar a sus bienes propios. Con esto, personas como el Mono Gejoy, Maronanda Vélez, se integran a estas guerrillas, a diferencia del M-19, nacen en las zonas rurales del país, ¿sí? Y empiezan a buscar por vías políticas o por vías armadas una nueva forma de integrarse a la política. Este señor Maronanda Vélez y demás toma el liderazgo de esas guerrillas como las FARC para empezar un proceso de transformación social, por así decirlo, en Colombia. ¿Cuáles son las consecuencias de esto?
pues comienza una guerra de guerrillas y de paramilitarismo a causa de esto durante, pues imagínate, desde 1964 estamos con ese problema. Al mismo tiempo, nace el 4 de julio el M-19, que ustedes han escuchado de Camilo Torres. Bueno, Camilo Torres era un cura de teología liberal que entra a ser parte de este tipo de guerrillas del ELN y se vuelve el líder de estas guerrillas. Él muere y luego otros cabecillas del EL-19 entran dentro del sistema que ellos tienen, esa jerarquía que ellos tienen. Posteriormente también tenemos el M-19, el EPL, que es también una guerrilla muy parecida al ELN, también de ideología comunista, que su principal objetivo también fue la costa atlántica. Y vemos el M-19, que como les comentaba en la clase anterior, es una guerrilla que se diferencia porque tiene mayoría de personas. Sus actuaciones, la mayoría fueron en la capital. Su transcurso se da mucho en las ciudades, no es una guerrilla que está metida en la selva, tampoco es una guerrilla que hizo atentados terroristas ni toma de pueblos, sino se centraron en acontecimientos en las ciudades y también se caracterizaba mucho por la participación de muchos jóvenes. Aparte de estas guerrillas también existen un montón, o sea, habían más o menos como 60 grupos armados que de una u otra manera se fueron repartiendo entre las FARC, el ELN y el EPLN, o se fueron desmovilizando, y estas guerrillas, pues, todas tienen la característica de que hacen parte, primero, son la mayoría rurales, y segundo, todas tienen ideología comunista, ideología marxista. Esto tiene unas implicaciones, por ejemplo, durante el periodo de Álvaro Uribe Vélez, básicamente muchas veces dijeron que ellos no podían hacer la paz porque no habían interlocutores válidos. ¿De dónde salió esa afirmación? Pues de un autor de la escuela de Frankfurt que es muy influenciada por el marxismo y que habla de de una comunicación válida, de una comunicación posible, y para que haya una comunicación válida deben haber interlocutores válidos, ¿sí? Entonces, de ahí muchas de las cosas que ellos dicen que practican nacen del comunismo y son traídas del comunismo. Asimismo, las FARC y este tipo de guerrillas se conoce que han sido entrenados por grupos exteriores de izquierda. Entonces, pues esto tiene una influencia tanto en la manera como combaten, porque ellos no hacen grandes batallas, sino hacen pequeñas batallas en pueblos, que eso implica una gran movilización de personas, de equipamiento y demás. También genera un problema, pues dificulta mucho la guerra de guerrillas, porque como se dieron cuenta, la mayoría pelean en zonas muy difíciles de acceder para las tropas armadas. Una cosa es pelear en un terreno baldío, ¿sí? Plano, y otra cosa es pelear en una montaña donde tú no sabes si lo que estás viendo es una sombra o una persona. Es muy complicado. Y donde el clima, la comunicación y otras cosas dificultan también, dificultan un ataque, ¿sí? Entonces, todas estas cosas ayudan a que este tipo de guerrillas, este tipo de fuerzas armadas se mantengan todavía en el país. Entonces, voy a parar un momento
y voy a atender preguntas acerca para los muchachos que acabaron de llegar. Les recuerdo que hoy es la continuación del tema anterior y hoy vamos a ver lo que son guerrillas, paramilitarismo y posconflicto, ¿sí? Como una continuación del conflicto armado que ha sido una constante en Colombia, para mirar cuáles son las características de las guerrillas, cuáles son las características de los paramilitares, cuál ha sido su importancia en la historia, entre otros temas. Entonces, preguntas no hemos hecho, me están preguntando que si hemos hecho preguntas, no hemos hecho preguntas. Les recuerdo que, pues, como algunos acaban de llegar, me están preguntando, ¿Camilo Torres es de M19 o del M19? Camilo Torres no era del M19, Camilo Torres era el ELN, que es otro tipo de guerrilla que nace en 1964, el 4 de julio. En este momento, como veo que hay muchos muchachos que acabaron de llegar, pues si quieren hacerme preguntas de la clase anterior, este es el momento. Les recuerdo que hemos visto, pues acabamos de ver lo que eran, pues cuáles más o menos se caracterizan las guerrillas, de dónde nace. Me están preguntando en este momento de dónde nacen las guerrillas y de dónde viene su filosofía, que como les acabo de mencionar, viene de una filosofía marxista. También nacen como una manera de defenderse del gobierno, una manera de acceder a la política, una manera de cambiar. Como les comenté, estas guerrillas vienen también como en un proceso mundial que se da donde la expansión del comunismo ataca fuertemente a lugares como Latinoamérica. Entonces podemos verlas en Nicaragua, en Costa Rica, en Argentina, en Chile, en Bolivia y en otros países. La figura de Che Guevara acá se idealiza y se presenta como un caudillo para una prosperidad. El único lugar donde sí se pudo instaurar verdaderamente este sistema comunista fue en Cuba, ¿sí? Que allá estuvo el Che Guevara y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita vamos a ver cómo nacen las FARC, cómo nace el ELN, cómo nace el LP, les vamos a comentar más o menos, y cómo nace el M19, por qué son importantes estas guerrillas. Porque en Colombia más o menos se hizo un conteo de que habían como 24 o 25 guerrillas, la mayoría se desmovilizaron o comenzaron a ser parte de otras guerrillas como las FARC y el ELN, ¿sí? Se unieron a otras guerrillas. Entonces, voy a revisar preguntas y seguimos con la clase. La primera pregunta que me están haciendo, ¿cómo nace el EPL? Y si sigue vigente esa guerrilla. El EPLN nace también pues como una propuesta de cambio de política hacia el comunismo, y ella se centra más que todo en la costa Caribe y en Santander. Como les dije, nace también por los años 60, exactamente en 1968, y firma la paz con el presidente César Gaviria, ¿sí? En 1991, igual que el M19. Pues como ya firmaron la paz, no siguen vigentes, ¿sí? Las fechas que están en la pantalla son los comienzos del grupo de las guerrillas. El único que tiene la fecha de movilización es EPL, ¿sí? Bueno, entonces vamos a seguir con la clase porque no hay más preguntas. Entonces, ¿cómo nace? Vamos a hablar primero del movimiento 19 de abril, el M19. ¿Por qué? Porque fue una de las que más rápido se desmovilizó, porque a diferencia de los grupos de las FARC y el ELN, no fue un grupo que pues tuvo unos ataques en la
sus ataques no fueron ni a poblaciones, ni a pueblos rurales, ni es guerra de pues selvática. Nunca se dirigieron hacia la parte rural, sino que siempre estuvieron muy situadas en las ciudades. ¿Cómo nace el M-19? Después de las elecciones del 19 de abril, el general Rojas Pinilla, que como yo les comenté la vez pasada, tenía un gran carisma y la gente lo quería mucho, tanto los conservadores como los liberales, y él se estaba enfrentando con el papá Misael Pastrana Borrero, y se da un apagón de luz, estaba ganando el general Rojas Pinilla, y de un momento a otro Pastrana comienza a ganar las elecciones. Estos muchachos, la mayoría eran muchachos universitarios, quedan muy disgustados por lo que sucedió y crean el movimiento 19 de abril como pues para luchar contra la injusticia social que se dio en ese momento. Entonces nace el 19 de abril de 1970. ¿Cuáles fueron sus principales ataques? Primero, el robo de la espada de Simón Bolívar. ¿Por qué la robaron? Pues ellos dijeron que esto era un símbolo de la liberación y que pues la espada de Simón Bolívar la debería tener el pueblo porque ellos no estaban homenajeando a su gran libertador. Entonces te roban la espada de Simón Bolívar, en la quinta de Bolívar estaba guardada, ellas la roban, hacen toda una estrategia de vigilancia, bueno, a qué hora salían los, los vigilantes, a qué horas entraban, cómo se hacían los movimientos de la espada, qué protección tenía. Y el 17 de enero de 1974 se la roban y anuncian su robo, dicen que ellos fueron, se atribuyen el robo de la espada, la guardan y pues supuestamente, hasta lo que tengo entendido, ellos la entregan en los procesos de paz. ¿Cuál fue el siguiente ataque que realmente afectó mucho? Fue el secuestro de José Rafael Mercado en febrero de 1976. Este José Rafael Mercado viene como, era un dirigente sindical y lo secuestran y posteriormente lo asesinan porque según ellos este dirigente sindical había entregado a el sindicato, se había vendido por dinero para beneficio propio y había quitado muchos beneficios a los trabajadores. Entonces ellos lo secuestran y se lo llevan a, bueno, eso sí no me acuerdo exactamente, y ponen en las calles de Bogotá grafitis que decían lo matamos o lo dejamos vivo. Y según ellos aparecieron muchas personas que respondieron que lo mataran, ellos lo mataron y posteriormente lo dejaron en una calle de Bogotá tirado. Entonces, este fue un ataque violento, fue su primer ataque violento, que hubo secuestro y muerte. Entonces el M-19 no es de admirar tampoco por ello. Luego hacen su gran secuestro, entran al Cantón Norte. ¿Qué es el Cantón Norte? Es una base militar que queda en el norte de Bogotá. Ellos entran a esta base militar y se roban todas las armas. Eso fue un gran golpe para el Estado porque básicamente representaba toda la seguridad de Bogotá y ellos muy fácilmente entraron, tomaron las armas y salieron como si nada. Después de esto, tenemos la toma de la Embajada de la República Dominicana el 27 de febrero de 1980. ¿Qué fue la toma de la Embajada de la República Dominicana? Primero, ellos entran a la embajada, o sea, lo primero que hay que ver es que en la Embajada de la República Dominicana, en ese momento,
habían diplomáticos y embajadores de todo el mundo. Había un evento internacional en esa embajada. Entonces, imagínense cuántos embajadores, había embajadores de República Dominicana, estaba el embajador de Chile, creo que en Nicaragua también estaban. Entonces, imagínense, de ahí tomaron la embajada y llamaron al presidente de la República de ese momento y le dijeron, bueno, tenemos aquí a todos los embajadores, si ustedes no quieren colaborar con nosotros, pues les damos de baja. Así de sencillo, entonces ustedes verán. Obviamente, por ser un asunto ya internacional, el presidente accedió a sus peticiones, que fueron más respecto a la vida política y respecto a beneficios como modificaciones de la ley que los beneficiaba a ellos y al pueblo en general. Entonces fue pues su tercer ataque realmente importante. Y viene la embajada, la toma el Palacio de la Justicia, que fue el 6 de noviembre de 1985. ¿Qué fue la toma al Palacio de la Justicia? Ellos entran con tanques, con infiltrados, con un poco de gente, porque se sabe que había gente adentro infiltrada de ellos. Ya se sabe que pues entraron con tanques y disparando a los magistrados de la justicia. Fue una toma violenta, no fue nada pacífica. Y matan a algunos magistrados, suben a la terraza y comienzan a llamar al presidente, a decirles que por favor, si quieren que todos los magistrados que todavía estaban vivos siguieran vivos, que tenía que acceder a todas sus demandas. ¿Qué se hace? Pues en este momento perdón, me desconcentré un momento. El ejército entra también armada al Palacio de la Justicia, también entra con disparos y recuperan el palacio. Eso no fue nada fácil, fue una toma bastante sangrienta. Y ahí viene el asunto de la gente que sale del Palacio de la Justicia, pero no aparece. Entonces, en este momento, eso genera una gran polémica por lo siguiente. Primero, se sabe que salen un poco de personas que no fueron asesinadas por el M-19, que no murieron en la recuperación del Palacio de Justicia, sino que salen vivos del Palacio de la Justicia. Pero no se sabe su paradero. No se sabe qué pasó, no se sabe si hubo tortura, si hubo asesinato, si es que ellos no quisieron volver a sus casas. Entonces, ustedes que están tan pendientes de las noticias, quiero que me digan cuál fue la última noticia que dieron acerca de la toma del Palacio de la Justicia y las implicaciones que tiene. Entonces voy a estar pendiente del chat respondiendo unas preguntas mientras ustedes me contestan las que yo le hice. Entonces me dicen que si ahí sacaron el tanque, el M-19, sí, ahí fue cuando lo sacaron. El M-19 ya no existe, ya no existe. Una de las cosas que también se sabe del ataque al M-19 fue que este ataque fue financiado por los grupos de narcotraficantes. Posteriormente, ellos secuestran a una de las hermanas se me olvida el nombre, una de las hermanas del cartel de Cali, y el cartel de Medellín, y el cartel de Medellín hace un grupo armado que se llamaba antisecuestradores, contra los secuestradores, algo por el estilo, y empiezan a eliminar el M-19. Luego de esto, ellos, al entrar al gobierno de César Gaviria, deciden desmovilizarse en 1990. El 8 de marzo se desmovilizan, entregan armas, los absuelven de todos sus delitos
y hacen un grupo que se llama Alianza Democrática del M-19. El dirigente del M-19 se lanza con este partido político y es asesinado por este acto de participar ya políticamente, igual que lo que pasó con la Unión Patriótica. Esto genera una gran desconfianza de los grupos armados frente al gobierno, ¿sí? Porque realmente ellos no recibieron protección civil. Como ustedes saben, el actual alcalde, Gustavo Petro, y Navarro Wolf hicieron parte de este grupo armado. Ellos fueron de los pocos sobrevivientes de este grupo después de todos los ataques que se les realizaron cuando entraron como ya un partido político. Bueno, me están diciendo, aparecieron los restos de dos mujeres, sí, exactamente fue eso. Una, la que trabajaba en la cafetería del Palacio de la Justicia. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, primero da unas pistas del paradero de qué fue lo que sucedió después del Palacio de la Justicia. ¿Por qué el gobierno, o no el gobierno, sino las Fuerzas Armadas de Colombia se llevaron a esas personas? ¿Sí? Entonces aquí se abre la interrogante. Después de tantos años, ¿sí va a haber justicia sobre eso? Pues es difícil, ¿sí? Porque ya la mayoría de las personas involucradas en el ataque de la recuperación del Palacio de Justicia y que desaparecieron, por así decirlo, esas personas, ya son personas muy, muy adultas que pues una cárcel, ¿sí? Y de aquí a que termine el proceso judicial del Palacio de la Justicia, pues es muy difícil que terminen en la cárcel, ¿sí? Ya por su condición. Entonces, la otra pregunta que deja es ¿por qué? O sea, ¿por qué llevarse a esas personas? Necesitaban sacar información, hubieran podido sacarla sin necesidad de desaparecerlo, ¿sí? ¿Por qué se negó durante tantos años que esas personas pues habían sido sacadas del Palacio de Justicia con vida? Dicen, dos de la cafetería y una del palacio. Más que todo cambiaron fue normas políticas, de participación política. Eso fue lo que ellos pidieron, porque hasta ese momento no había participación política de otros grupos aparte del conservador y del liberal. Estoy respondiendo a la pregunta que qué cambios hubieron ante las leyes al tomar la embajada de la República. Fueron más que todo eso, de participación política. Esa fue la principal, fue esa. Hubo cambios que les permitían acceder a la participación política de grupos armados. Entonces, en 1990 se desmovilizaron y se convirtieron en un grupo político que este acto fue un primer paso a los procesos de paz, pero generó una gran desconfianza para las siguientes guerrillas al momento de desmovilizarse, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente grupo armado más importante que tuvo una gran repercusión? Fue las Fuerzas Armadas Revolucionarias. ¿Cómo comenzó? Empezó como una iniciativa para introducir el comunismo y un cambio de gobierno en Colombia. En ese momento se creía que la única manera de hacer un cambio político era por medio de la guerra, ¿sí? Entonces se crean estas fuerzas y ellos mismos en sus discursos decían que ellos iban a tomar el país o que iban a acceder, por así decirlo, a la política o por parte de las Fuerzas Armadas mediante una guerra, sí, mediante una guerra de guerrillas o por medio de la política. Efectivamente, ellos tuvieron un partido político que se llamó la Unión Patriótica, que fue exterminado literalmente por grupos de narcotraficantes y por grupos paramilitares.
¿Cuáles fueron las cabecillas más importantes? El Mono Jojoy, Jorge 40. También está estos, pues, los actuales negociadores de la paz. ¿Y cuál es la estrategia militar de las guerrillas? De las FARC. Las FARC, primero que todo, es una guerrilla rural y ellos se situaron, por lo general, si lo pueden ver, en la zona de La Guajira, en la zona de los llanos orientales, como pueden verlo también, en la parte sur de Colombia, y si se dan cuenta, durante mucho tiempo también estuvieron en las zonas andinas. Como nacieron, fue iniciación de una parte fue intentar introducir el comunismo en Colombia y el otro nació como una manera de defenderse de ataques pues del gobierno durante un tiempo, ¿sí? De ataques a civiles. Entonces comenzaron a armarse y ahí empezó esto. Cosas importantes de la guerrilla. Primero, ¿dónde sacan las armas? Como ustedes saben, las armas son financiadas al principio por el mismo pueblo que los apoyaba. Posteriormente se realizan cultivos de cocaína, de narcóticos, y también financiados por países exteriores, los cuales tienen esa tendencia comunista. No es ajeno para nosotros saber de que pues han venido gente de Europa creyendo que las FARC pues, son un grupo revolucionario pacífico que no hace nada malo en Colombia. ¿Cuál es el argumento de ellos frente al gobierno de sus ataques de lesa humanidad? Que ellos no los han hecho, que han sido otros grupos, que ellos no atacan a la población civil, de que ellos no se financian frente al narcotráfico. Cosa que es bastante difícil de creerlos porque curiosamente frente a sus campamentos, al lado de sus campamentos, por lo general encontramos campos de narcotráfico. Bueno, entonces ellos duraron durante mucho tiempo haciendo muchos ataques y en 1998 entra el presidente Pastrana con una nueva propuesta de un proceso de paz. En ese tiempo las FARC ya estaban debilitadas y ellos le piden al gobierno una zona de distensión, una zona en la cual no pueden ellos ingresar. ¿Cuál fue esta zona? Es una zona del Guaviare, que se llama San Vicente del Caguán, cerca de la Macarena. Si saben que cerca de la Macarena queda un río muy hermoso que le llaman el río de los 7 colores, ¿sí? Si algún día tienen la oportunidad de ir por allá, es uno de los ríos más hermosos de Colombia, es una maravilla natural. Y si pueden ver en la diapositiva, esa zona se encuentra en el Meta y es zona selvática, ¿sí? Entonces, el presidente Pastrana, para realizar el proceso de paz, accede a darles esta zona en la cual no había presencia del ejército, ¿sí? Eso significa zona de distensión. ¿Qué sucede durante ese tiempo? Comienzan las negociaciones de paz, hablan sobre dejar las armas, etc. Y bueno, sobre muchos temas, ataques de lesa humanidad, cómo se van a solucionar, entre otros. Y el presidente Pastrana cometió el error de dejarles toda esta zona y ellos aprovechan durante este tiempo para volver a organizar su jerarquía militar y organizar sus estrategias militares en contra del gobierno. Este proceso de paz fracasa en el 2002. Ellos no cesan el fuego contra el ejército, ¿sí? Sino el ejército sí cesó el fuego contra ellos. Entonces, después de esto, en el 2002 estaban las elecciones de presidencia y nos encontramos con que se rompe el proceso de paz. Ingrid Betancourt, que en ese momento era candidata
a la presidencia de Colombia, no acepta la sugerencia del presidente Pastrana de, de no entrar a la zona de distensión y las FARC la secuestra junto a su mano derecha. Ella dura más o menos 10 años secuestrada en unas condiciones inhumanas, pues están dentro de la selva, ¿sí? Su compañera, como saben, tiene un hijo adentro y que pues a lo último ella sale de su secuestro gracias a la colaboración de la ex senadora de Venezuela y otros organismos internacionales. Entonces voy a entrar a la sesión de preguntas para ver qué dudas tienen y continuamos. Me están preguntando sobre el M-19 porque si la toma fue sorpresiva, las Fuerzas Armadas llegaron al palacio al poco tiempo, como si los asaltantes los hubieran estado esperando a la vuelta de la esquina. Pues no fue tan sorpresivo. Habían rumores de un presunto ataque, ¿sí? Pero no se hizo nada al respecto para evitarlo. Ellos esperaron a que fuera el ataque para contraatacar, ¿sí? Pero sí habían rumores, se sabe que habían indicios del inminente ataque. Eso es como en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial jamás, o sea, se sabía que iba a haber un ataque a Polonia, se sabía que Hitler se iba a tomar Austria, se sabía que a pesar del pacto que hizo con Rusia, iba a atacar en cualquier momento a Rusia. Eso era algo inminente, algo que venían rumores, ¿sí? Sin confirmar, pero que en última sí se dio. Bueno, ¿qué es el Plan Colombia? El Plan Colombia empieza a funcionar después del 2002 con la presidencia de Uribe y es un plan que realiza con Estados Unidos y con otros países para disminuir la cantidad de cocaína y de droga procedente de Colombia. Entonces, ¿cómo funciona el Plan Colombia? Primero, ellos hacen una erradicación de la cocaína por fumigaciones o manualmente. 2, se le judicializa a quien la cultiva, a quien la distribuye y a quien la vende. Y 3, por hacer eso, por evitar de que se cultive eso, le dan un dinero a Colombia, ¿sí? Durante mucho tiempo nosotros nos pagaron por eso. También en qué consistía el Plan Colombia. El Plan Colombia también consistía para financiar las Fuerzas Armadas para que fueran a combatir la guerrilla. Entonces, en ese momento donde Uribe estuvo, se hizo también se hicieron grandes bajas de la guerrilla porque había una gran financiación de otros países para que Colombia no se cultivara más droga. También esto generó que, digamos, se hizo el plan de por cada guerrillero muerto te pagamos de más a los coroneles y a los altos mandos. Y ahí viene el caso de los falsos positivos, gente que no era guerrillera, pero apareció con armas y uniformes de la guerrilla y pues ¿cuál era el incentivo de presentar a esa gente? Pues de que a ti te iban a dar beneficios, te iban a pagar más y te iban a pues ubicar en mejores sitios. Voy a ir otra vez a las preguntas. ¿Cuáles han sido los mayores golpes de las FARC que ha dado el Estado actualmente? ¿Cuántas personas están vinculadas a las guerrillas? Mire, el dato de cuántas personas están vinculadas en este momento a la guerrilla no lo tengo. Los golpes más importantes fue la muerte de el Mono Jojoy, también de Jorge 40, a la guerrilla, golpes que el gobierno ha dado. Golpes que ellos han dado, pues la guerrilla
ha dado muchos ataques a pueblos inocentes. Entonces, en estos pueblos está la desaparición forzada, golpes como tal, el secuestro de los 10 diputados, fue uno de los golpes más fuertes. Otro golpe fuerte fue el de Ingrid Betancourt. ¿Por qué? Porque eso tuvo un impacto no solamente nacional, sino internacionalmente. También ellos tumbaron torres de energía a lo loco. Eso es uno de los golpes también que ha dado durísimo. Y para mí, más que un golpe militar, los golpes morales a la sociedad civil han sido mucho más graves. Por ejemplo, llevarse a niños de 6 años. Como ustedes saben, un niño de 6 años todavía no ha generado una conciencia firme, una conciencia moral. Entonces, un niño de 6 años, de 8 años, de 10 años, no diferencia entre bien y el mal. Entonces, si tú le enseñas a que es bueno matar, el niño durante toda su vida, hasta adulto, va a entender de que matar es bueno y que es beneficioso, ¿sí?, para la sociedad. ¿Esto que genera? Una sociedad, unos reinsertados, por así decirlo, que tienen problemas morales psicológicos, ¿sí? Si tú le enseñas a un niño a matar, el niño se va a acostumbrar a matar y luego desarraigar ese hábito va a ser muy complicado. También, segundo, como ustedes saben, en la guerrilla ha generado muchas desapariciones forzadas, ¿sí? Tercero, el otro golpe moral ha sido el narcotráfico, porque han inundado también las calles, no solamente las calles de Estados Unidos, sino también las calles colombianas de drogas. Cuarto, pues está ambientalmente. Las FARC ha generado mucha más contaminación que cualquier fábrica. Me están preguntando qué es un ataque de lesa humanidad. Un ataque de lesa humanidad es cuando van en contra de los derechos humanos. Entonces, principalmente tenemos muertes, desapariciones forzadas, secuestro, ataques a políticos. Esos son los más importantes. También está, pues, tomar a niños de escasos recursos para que hagan parte de la guerrilla. ¿Qué pasa con la guerrilla? Me están preguntando, ¿la financiación de estos países en Colombia aumenta la deuda externa? No, eso no hacía parte de la deuda externa. Es un plan que lanzó Estados Unidos para disminuir la cantidad de drogas que salía del país. No disminuyó, no aumentó la deuda externa, básicamente. Entonces, siguiendo con la presentación, entonces pasamos al Ejército de Liberación Nacional, que es el ELN. Se formó el 4 de julio de 1964. Se hizo público en 1965 con la toma de Simacota, que es un pueblo de Santander. Como les dije, su principal caudillo fue Camilo Torres. ¿Quién era Camilo Torres? Era un sacerdote católico que creía en la teología de la liberación. Como él tenía una tendencia socialista marxista dentro de su plan, cree que la mejor solución para el país es una toma mediante la guerrilla, que no hay solución pacífica, no hay posibilidad de entrar a la política mediante otros tipos de medios, sino que toma las armas y crea este grupo. ¿Cuáles fueron sus primeros núcleos? Las selvas del Cauca, Tolima, Magdalena Medio, el Sinú, San Jorge. ¿Y por qué estos lugares? Porque les permitían, primero, son zonas de difícil acceso. Segundo, porque no hay presencia del ejército en estos lugares. Como pueden ver también en este mapa, las encontramos aquí en el sur de Nariño, cerca a la frontera con Ecuador, si se dan cuenta, y en la zona
de Magdalena Medio. ¿Qué pasa en la zona de Magdalena Medio? Es una zona que está cerca al río Magdalena, o sea, una importante fuente fluvial, y también tiene una parte montañosa, un clima insoportable, porque allá hacen 32 grados todos los días, y segundo, una selva boscosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es donde no hay presencia del ejército, donde ellos tienen sus mayores ataques, ¿sí? ¿Dónde están las zonas donde sí hay presencia del ejército? Donde hay enfrentamientos en la zona del Guaviare, del Meta, toda esta zona. También está la zona de, pues, de Nariño, de Pasto, que está muy cerca a Ecuador, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ellos están más cerca a las fronteras que en el propio país. También en la zona de La Guajira, frontera con Venezuela, los enfrentamientos también se dan muy cerca a Venezuela, y en la zona de Antioquia. ¿Qué pasa en estas zonas? Como les acabo de decir, son zonas de de selvas, ¿sí? De difícil acceso, o sea, a una selva, no sé cuánto hayan viajado ustedes, pero acceder a estas zonas selváticas donde hay más montaña que plano, es muy difícil un ataque aéreo, es muy difícil una fumigación. Entonces, ¿cuál es la alternativa del gobierno? Pues la única alternativa del gobierno es, pues, llevar a tropas, soldados para que hagan ataques. Pero así mismo como entran, así mismo es muy difícil de que salgan vivos de esos lugares, ¿sí? Entonces voy a mirar las preguntas. Entonces voy a preguntarles. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas guerrillas? Uno, porque han sido las dos guerrillas, como la FARC, como el ELN, son las guerrillas que más han durado. El ELP, como les dije, se situó en la zona de la costa Caribe y de Santander, más que todo en esa zona. Ellos hicieron pues un par de ataques contra la humanidad, contra los civiles, y posteriormente en 1991, también bajo el poder de César Gaviria, se desmoviliza. Entonces no duraron mucho, pero sí tuvieron unas implicaciones políticas en cuanto que se afectaron a zonas civiles. ¿Qué es lo que pasó con esto? Empezaron como una alternativa, ¿sí? Como algo diferente, novedoso, un cambio político. Pero en el transcurso del tiempo, los intereses económicos importaron más que el asunto político, y por tanto ellos no se iban a desmovilizar mientras ellos tuvieran buenos recursos económicos provenientes del narcotráfico y del extranjero y de las extorsiones a los civiles, ¿sí? Porque a los ganaderos y a los terratenientes les tocaba pagar para poder eh, evitar de que la guerrilla se tomara su finca y matara a todo el mundo. También cuando se introduce el tema económico, las guerrillas toman, ya no son una cuestión de política, sino es una cuestión de terrorismo y una cuestión son grupos de narcotraficantes. Cuando ya entran el narcotráfico a formar parte de la estructura económica de la guerrilla, ya no se pueden considerar grupos políticos, ¿sí? ¿Cuál es la solución que en este momento se está dando a las guerrillas? Pues en este momento se está dando un proceso de paz, ¿sí? Ese fue el cambio entre el gobierno de Uribe y Santos. Uribe dijo, si ustedes quieren salirse, sálganse, y nosotros nos entramos a un proceso de reinsertación, pero no vamos a negociar directamente con los jefes de la guerrilla. ¿Cuál fue la postura de Santos? Voy a negociar con ustedes, en ese momento con las FARC, posteriormente sí se puede con el ELN, y acabamos con este conflicto armado. A la par,
en 1964 se generan las paramilitares, que vamos a entrar a hablar. Entonces voy a mirar sus preguntas y seguimos. Me están preguntando, ¿la financiación ayuda de algo? Claro que ayuda de mucho. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Digamos que tú, para poder generar un solo ataque a un pueblo, ¿sí? Tienes que tener las siguientes cuestiones. Primero, armas. Entonces, si tú no tienes dinero para comprar armas, pues por tanto no vas a tener cómo atacar el pueblo. Entonces, lo más importante son las armas. Entonces necesitas dinero para comprar las armas, porque ¿de dónde más vienen las armas? Las armas no vienen de cualquier lugar. Segundo, tú, para financiar, para que esas armas, como las armas no son automáticas, no son robots, necesitas gente, personas que tengan esas armas. Entonces, como sacaste un poco de niños, ¿sí?, de sus casas para llevarlos a la guerra, tienes que darles comida, alimentación, ¿sí?, y mínimo tener radios para comunicarte con el otro grupo de las FARC para poder coordinar ataques, ¿sí? Entonces ya hay dos cosas. Tercero, estos grupos necesitan también, tienen toda una estructura para la publicidad, porque ellos se saben publicitar a nivel extranjero y en el país. Entonces, para eso necesitas dinero, ¿sí? Entonces, cuarto, también necesitan doctores, porque si a alguno se le cae, pues le disparan y está perdiendo una pierna, necesitan doctores, y ahí es cuando ellos vienen a secuestrar también doctores. Y ahora, toda la estrategia, todo lo que tú necesitas, por ejemplo, para salir de la selva colombiana, que no es una selva fácil de entrar, una selva tupida, es una selva abundante, para pasar por unos caminos que nadie conoce y llegar a un pueblito que ni siquiera el gobierno nacional conoce y atacarlo, ¿sí? Eso genera bajas, eso genera que necesitas balas para eso, y genera también pues toda una estrategia, ¿sí? Entonces, para todo eso necesitas dinero, y ahí es la importancia de la financiación. Ningún grupo armado se financia solo, ninguno. Tienen alguna fuente de ingresos. Todos, absolutamente todos tienen que tener una fuente de ingresos, porque nadie les regala armas a nadie. Eso es un negocio millonario del mundo, o sea. Y segundo, alimentar a la gente no es barato, trasladarse de un pueblo a otro no es barato, tener teléfonos satelitales y radios satelitales tampoco es barato, ¿sí? Entonces necesitan un gran monto de dinero para poder subsistir como guerrillas. Si no, créeme que si las guerrillas no tuvieran ni un billete ni una moneda en sus bolsillos, no existirían, porque no tendrían cómo hacer las cosas. Entonces voy a seguir leyendo las preguntas. ¿Y los políticos participan en estos ataques? Pues ya saben que hay algunos, y a los cuales ya los están procesando, que tienen vinculaciones con la FARC, ¿sí? Y esto es gravísimo, que un político tenga vinculaciones con la FARC. Obviamente, deben haber infiltraciones en la Policía Nacional para que ellos sepan exactamente cuántos policías hay, ¿sí?, en un corregimiento. También, por ejemplo, si el oleoducto que pasa por el Meta o por Barranca Bermeja está custodiado o no. Obviamente es algo que se sabe, y lo ideal es que el gobierno lo evita, y por eso intenta investigar a todos los pertenecientes al gobierno
para que se esté lo más limpio posible. Fer Guilan me dice Álvaro Uribe. No sé a qué te refieres con Álvaro Uribe, entonces, por favor. También uno de los golpes fuertes de las FARC es contra los oleoductos, porque, como saben, ellos a veces tienen carros, entonces necesitan gasolina. Y para el país es importantísimo el petróleo. Básicamente, Colombia financia a su gobierno mediante el petróleo. Entonces, si el gobierno no llega a la cantidad de petróleo que se supone que tiene que llegar mensualmente, se genera un grave problema. Entonces vamos a avanzar más rápido porque solo tenemos media hora. Entonces, ¿cómo aparecen los paramilitares? Los paramilitares aparecen como una alternativa para los terratenientes, para las personas adineradas, para defenderse de los ataques de las guerrillas. Entonces nace la Autodefensa Unida de Colombia. Nace con esa iniciativa. ¿Dónde ellos se situaron? Pues como ven, en las mismas zonas donde están los guerrilleros, ellos también entran a trabajar en esas zonas. Como ven, la parte de La Guajira, la parte sur, Antioquia y el Meta. ¿Cuáles fueron sus principales grupos? Están los grupos de los rastrojos, los paisas, ERPAC, las águilas negras y los urabeños. Si lo han escuchado. También, ¿cuál fue su plan de ataque? Pues todo el que fuera guerrillero se le daba de baja. Al principio, como les dije, fueron financiados por esos terratenientes, estos personajes importantes que habían sido, pues, se les habían secuestrado a sus familiares o se les pedía las vacunas. Posteriormente, ellos también fueron a atacar a la gente que los financiaba. Entonces ya no era voluntariamente, sino obligatoriamente este tipo de contribuciones económicas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Los paramilitares trabajaban, por así decirlo, eran el brazo negro de la Fuerza Armada que atacaba a la guerrilla y posteriormente también empezaron a cultivar droga. Entonces, como ustedes saben, este señor Castaño en este momento está siendo judicializado más por los delitos de narcotráfico que por los delitos cometidos de lesa humanidad. Si alguno vio las declaraciones de estos sujetos, se hicieron ataques atroces como coger a una persona a machetazos y desaparecerlas, ¿sí? Desaparecieron familias completas, hicieron desplazamientos forzados, más que todo en la parte de la costa atlántica de la Ciénaga Magdalena, en la cual llegaban y golpeaban en las casas y decían, si ustedes no se van hoy, nosotros los acabamos, ¿sí? Entonces, hubieron muchos desplazados de Colombia. ¿Cuál es el plan que está trabajando en este momento el gobierno nacional? Pues intentar estas poblaciones desplazadas, regresarlas a su sitio de origen y hacer una reconstrucción histórica y una memoria colectiva de estas personas y un proceso de perdón. Ese es el plan que está trabajando en este momento el gobierno nacional. Este plan, por lo general, hacen una emisión cada sábado o domingo acerca de los municipios en los cuales ya se hizo la restitución de tierras, en los cuales ya se hizo la reconstrucción social para volver a introducir al gobierno, a esas poblaciones, a su tierra de origen. También, ¿qué pasaba con estos grupos? Como se saben, hubieron muchos desaparecidos que se los atribuyen a ellos. También se generaron violaciones de niñas, desapariciones forzadas, vacunas, narcotráfico, es el principal cargo de ellos. Entonces voy a revisar
las preguntas. Me estás preguntando, o sea, que si él también está siendo investigado. Álvaro Uribe Vélez está siendo investigado es por, pues hasta lo último que sé, por nexos con paramilitarismo, por los falsos positivos, también por las chuzadas del DAS. Bueno, él está involucrado en muchos procesos, o sus manos derechas, porque eran muchos, estaban involucrados en diferentes procesos, por ejemplo, el proceso de Felipe Arias también indirectamente lo están investigando. Como ven, los urabeños están ubicados en toda la parte de Antioquia y en especial en la parte cercana a Panamá. Esta zona en el Chocó más que todo, pero en la parte de arriba del Chocó, en esa zona se sitúan. ¿Por qué son tan importantes los urabeños? Si pueden ver en el mapa, están muy pegados a la selva del Darién, y por la selva del Darién se puede sacar la coca, ¿sí? Entonces por eso es importante, porque están cerca a la zona del Darién y es de muy fácil salida la cocaína, el narcotráfico y lo demás. Para que sepan, la selva del Darién colombiana está completamente desaparecida, la que queda es bajo la protección del Canal de Panamá, ¿sí? De Panamá, para evitar de que el canal termine seco, todo alrededor del Canal de Panamá es una reserva ecológica y es una selva tupida. Por eso es que no se puede hacer la carretera, porque Panamá no permite, porque tiene esa selva protegida. A diferencia de ellos, toda la selva del Darién, todo el Urabá antioqueño, ha desaparecido completo. Eso ya es territorio agrónomo y de ganadería. Entonces voy a seguir leyendo. Sí, él está siendo investigado específicamente, más que todo por los falsos positivos, porque los falsos positivos, como ustedes saben, pues son muchachos, a veces de Ciudad Bolívar, muchachos del campo que no tenían nada que ver con la guerrilla y aparecen como presuntos implicados dentro de esto. ¿Qué pasa bajo el dictamen de Uribe Vélez del 2002 al 2006? Empieza el proceso de paz Uribe. Dice, vengan ustedes paramilitares y desmovilicen. Hagamos un acuerdo de paz, ustedes entregan las armas y nosotros les hacemos rebajas de penas, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, esta gente entrega las armas en el 2006. Sus principales cabecillas, como fue Castaño, empiezan un proceso de restitución de tierras, de devolver a sus familiares los cuerpos de los muertos, de entregar fincas enteras que se habían tomado, que no es una cosa impresionante, son fincas gigantescas y muy bonitas. Bueno, con decirle que les falta es una urna de oro en esas fincas, y ellos, por el proceso que tienen de narcotráfico, pasan a la justicia norteamericana para ser juzgados por este delito. De quiénes fueron los que de quiénes fueron los que atacaron, los que lastimaron. Sí, se cayó la señal en este momento y ya creo que ya se recuperó. Entonces, retomo el tema. Como bajo la presidencia de Uribe, ellos entran en un proceso de paz, entregan las armas, en el 2006 entregan las armas, y primero tienen que testificar acerca de implicados en parapolítica, que fueron muchos. Segundo, tienen que testificar cuántos muertos habían, cosa que nunca lograron hacer porque a ellos se les atribuyen muchas muertes. Terceros, tenían que decir dónde estaban las fosas comunes, ¿sí? Cuarto,
entran a ser parte de la justicia, entran a ser juzgados por los norteamericanos por delitos de narcotráfico. Luego de esos delitos de narcotráfico, al que realmente se les atribuyen es a los grandes, a los cabecillas como Castaño, luego de que ellos cumplan ese tiempo en Norteamérica, tienen que venir a pasar una temporada en Colombia, más o menos unos 8 años, por todos los delitos cometidos. ¿Cuáles fueron los beneficios que ellos recibieron? Bajas de pena. Ellos recibieron el beneficio de baja de pena y reinsertarse en la sociedad. ¿Cuál fue el plan para reinsertarse en la sociedad? Primero, ellos entregan las armas, testifican, especialmente pues los soldados rasos testifican acerca de los delitos que cometieron y posteriormente entran en un proceso de, por así decirlo, de adquirir un bachillerato, de encontrar un empleo y demás. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues en el momento de que una persona entra a ser parte de este plan, a las empresas les dan beneficios por aceptar estas personas, pero ellos antes tienen que comprometerse a entrar en un proceso psicológico. ¿Por qué? Porque al igual que las FARC generaron muchos niños, tomaron muchos niños de 8 o 10 años para que cogieran un arma y mataran, y todas esas personas que ya son adultas tienen un problema de moral frente al homicidio. Para ellos es mucho más fácil matar a una persona que dialogar sobre un problema. Entonces vamos a pasar al proceso de paz actualmente. Este proceso de paz empieza con el presidente Santos. Como iniciativa invita a la guerrilla a ser parte de un nuevo proceso de paz, de un diálogo, y lo primero que se impone es que no haya una zona de distensión, que no haya un cese al fuego. ¿Qué se les dice a estos personajes? Vayamos a Cuba y en Cuba hablamos de los puntos que ustedes y yo creemos necesarios para generar la paz. ¿Quiénes participaron en este proceso? Humberto de la Calle, Fran Per, Sergio Jaramillo, Luis Carlos Villegas, Jorge Mora Rangel y Oscar Naranjo, el general Oscar Naranjo de la policía. De la guerrilla, el principal cabecilla es Iván Márquez, que quedó después de la muerte del Mono Jujoy, Rodrigo Granda, Andrés París, Simón Trinidad y Marcos Calarca. Primero, dentro de este proceso de paz se hace, el primer paso fue hablar de las víctimas. Entonces, como ustedes supieron, fueron las víctimas, hablaron de pues cuál fue su perspectiva, por ejemplo, los secuestrados, que para ellos qué significa realmente la desmovilización de las FARC, cómo le hicieron daño a sus familias, por ejemplo, las familias de los 10 diputados, ¿sí? Y cabecillas, pues personas que representan a las comunidades indígenas y a los pueblos más afectados por ellos. ¿Cuál es el proceso que presenta el gobierno? Pues básicamente ellos generan ahorita en ese momento se habló y se firmó casi el proceso de paz cuando quedaron de acuerdo de que ellos iban a pagar solamente 10 años, menos de 10 años por sus delitos. ¿Qué genera esto para Colombia? Pues es un gran paso porque se desmovilizaría uno de los grupos armados con más influencia en el país. Ya solo quedaría el ELN. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues que todas estas personas se reinsertaran a la vida social. ¿Cuál es la dificultad? La misma que los paramilitares, que son personas que están acostumbradas a la guerra, a la continua guerra,
al constante yo mato a cualquier persona que se me atraviese y no tiene ninguna implicación, ¿sí? A ese estilo de vida. Entonces, eso implica un acompañamiento de parte del gobierno, de psicólogos y de otros personajes también. Eso genera, segundo, que pues que de una u otra manera tú vas a tener que convivir con personas que tú sabes que durante toda su vida les enseñaron a matar, ¿sí? Y tercero, ¿cómo hacemos para que estas personas no vuelvan a delinquir, ¿sí? No entren a ser parte de pequeños grupos de delincuencia común, sino que realmente consigan un empleo? Esa es la dificultad, es cómo volver a reintegrar la sociedad. Como vimos con los paramilitares, ellos se separaron, se desmovilizaron, pero a los pocos años se crearon unos grupos llamados las BACRIM. ¿Qué son las BACRIM? Son grupos de delincuencia común en los cuales se ha visto una gran participación de desmovilizados de los paramilitares. Esto es un grave problema porque realmente no está habiendo una desmovilización, no está haciendo una reinsertación de la población, de esta población que estuvo al margen de la ley, sino que esta gente está volviendo a la delincuencia común. Entonces, bajamos los índices de personas que están en los grupos de armados. Pasamos de ataques de grupos armados, violencia por grupos armados, eh, a personas que realmente están pues dentro de un marco ya legal, pero están ejerciendo delincuencia común. En una entrevista que le hicieron a Mocus hace 2 meses, más o menos, 2-3 meses antes de las elecciones, le preguntaban un debate político sobre el proceso de paz, cuál era la mayor dificultad en este momento de Colombia. Decía, sí, el proceso de paz es maravilloso, es importante que Colombia tenga un proceso de paz, un proceso de reconciliación de sus habitantes, pero en este momento la mayor delincuencia no son las FARC. La mayor índice de violencia se encuentran en los grupos de delincuencia común y hablaban de un 30% de los ataques y de los reportes que hay en este momento son por delincuencia común. Entonces, ¿quiénes heredaron el negocio del narcotráfico? Pues los están heredando la delincuencia común, las BACRIM. Entonces, ¿cuál es el mayor desafío del proceso de paz? De que estas personas reinsertadas no se conviertan en otro eje de violencia, pero ya no es un grupo ya muy estructurado, sino un grupo pequeño. Ahora, ¿qué modelos podemos seguir? Pues un modelo post-conflicto fue el modelo de Sudáfrica, después de la parte en el cual hubo integración de toda la población afectada, atacante y afectada en la sociedad civil. Ese es el modelo que pues se invita a seguir, ¿sí? Entonces vamos a pasar rápidamente a las preguntas. Entonces yo les preparé 4 preguntas. Entonces la primera, el conocido teórico militar Claude Bensitz planteó en el siglo XIX que las guerras no eran otra cosa que la continuidad de la política por otros medios. Esto resultaría evidente cuando a. Se entiende que en la política es necesario la construcción de un enemigo. B. Las elecciones se desarrollan como campaña y no como debates. C. El adversario es visto como un enemigo al que hay que eliminar. D. Para finalizar una confrontación armada se firma una nueva constitución. Entonces espero sus respuestas. Por mientras, voy a mirar sus preguntas acerca de diferentes temas y ir resolviendo. Me están preguntando cuáles son
¿Por qué las negociaciones se realizan en Cuba? Uno, porque las FARC lo propuso, primero que todo, porque pues para ellos Cuba es un lugar seguro, ¿sí? Primero porque ya hay una desconfianza con el gobierno debido a todo lo que sucede con el M-19 y la Unión Patriótica. Entonces ellos deciden decir, pues en Cuba, porque es una zona pues en los cuales nosotros nos sentimos seguros y ustedes no están tampoco en riesgo. Me dicen, o sea que la presidente Santos creó la mesa de conversación. Sí, él creó la mesa de conversación, él eligió los participantes colombianos como Humberto de la Calle. Samper fue el presidente que hubo antes de Pastrana, después de Pastrana, no, creo que fue antes, el cual estaba vinculado en el proceso 8000. ¿Qué fue el proceso 8000? Que se descubrió que había infiltraciones del narcotráfico en, en su campaña política. Eso fue el proceso 8000, lo cual se encontraron que había muchas infiltración de dinero, de financiación a sus campañas de personas pertenecientes al narcotráfico. El ELN participa en el proceso de paz. En este momento el ELN no está en proceso de paz, solamente las FARC. ¿Cuáles son las desventajas del proceso de paz? Las desventajas del proceso de paz, pues uno, es que las ventajas, pues obviamente otros países ya están interesados, va a haber financiación, van a dar dinero, va a haber inversión extranjera porque ya se considera un país seguro. Las desventajas, que el complique de introducir a estas personas en, en la sociedad civil. Esa es la dificultad. La mayor dificultad es cómo hacer que estas personas lleven una vida normal, ¿sí? Cómo hacer que estas personas no entren en la delincuencia. Cómo hacer que estas personas sean aceptadas también por la sociedad. Porque sí, muy lindo el proceso de paz, muy chévere, súper, yo quiero que ya se desmovilicen, que ya no vayan más guerrillas en las zonas rurales, que ya no maten a más gente, pero ¿cuántas personas están dispuestas a aceptar que su vecino haya sido un exguerrillero? Ahí está el problema. ¿Cuántas personas tolerarán a estas personas y no van a terminar siendo personas desaparecidas, las que sí quieren estar, o pertenecientes a la delincuencia común? Me están diciendo que la respuesta es C, D, A. La respuesta correcta es la C, es visto como un enemigo, al que hay que eliminar. Entonces, la siguiente pregunta, colocarse en los zapatos de otros, consejo que escuchamos de vez en cuando, tiene relación con interpretar intenciones, es decir, con tomarnos el trabajo de comprender por qué otra persona o nosotros hacemos lo que hacemos. De acuerdo con lo anterior, la interpretación de intenciones A ayuda a evitar conflictos innecesarios que parten de las costumbres de adjudicar intenciones que otros no tienen. B, evitar la resolución de problemas porque si alguien sea responsable dudamos que es su intención. C, invita a la comprensión, perdón, tanto de faltas leves como de graves. B, D, obliga a tener una actitud tolerante a cualquier tipo de chisme. Entonces, rápidamente la respuesta. Están diciendo que la A y sí es correcto. Entonces, la siguiente pregunta. El politólogo Alejandro Reyes afirma, Colombia ha vivido en estos 35 años un avance progresivo en la guerra interna, que creció desde la periferia hacia los centros del poder nacional. Al comienzo, los focos guerrilleros se hicieron presentes en espacios de colonización con muy poca presencia del Estado, donde impusieron su orden local y establecieron un impuesto de guerra a la agricultura y a la ganadería, el petróleo, el narcotráfico y otras fuentes de riqueza.
A partir de esta información se puede concluir que la guerrilla tuvo inicialmente como principal escenario zonas de A. Periferia urbana, ya que eran centros de miseria y abandono por parte del Estado. B. Rurales, porque eran los lugares propicios donde no se ejercía vigilancia constante de las fuerzas estatales. D. Urbanas, ya que en esta se podría encontrar personas especializadas para liderar estos grupos. D. Rurales, porque encontraban en la población campesina una mayor recepción de sus doctrinas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Están diciendo B. Entonces me dicen la respuesta es B y es correcta. Las zonas rurales, ¿por qué? Porque acá están hablando de la poca presencia del Estado y en la B también están diciendo que había poca presencia del Estado. Las zonas urbanas se conocen y es bien sabido de que hay buena presencia del Estado, entonces no era una zona fácil para entrar. La guerrilla de los años 50 sustentaban parte de su poder en la utilización de las armas, el terror que inspiraban en el hecho de que cierto sector de la población les colaboraba porque administraban justicia, es decir, ejercían la autoridad. En la actualidad, estos tres elementos siguen presentándose en zonas de conflicto armado del país. Esta situación podría cambiar a con una gestión real del Estado y una mayor participación política de la población que le dé legitimidad. B. Armando a la población civil que está en alto riesgo de ser manipulada por grupos armados. C. Reduciendo el comercio ilegal de armas para que no lleguen a manos de grupos ilegales. D. Creando más batallones militares en sitios estratégicos que impidan la conformación de estos grupos. Estoy esperando sus respuestas. Entonces, están diciendo A y D. Pues, primero, la B no es una opción porque armar a la población civil es básicamente lo que pasó con los paramilitares. Los paramilitares fue población civil que se armó para defenderse. Entonces, no es una opción porque eso genera más guerra. Ellos nos están preguntando que qué situación hay que cambiar, o sea, porque ellos lo que hacen, lo que generan era una legitimación, ¿sí?, de justicia, un aparato administrativo que el Estado no estaba ejerciendo. Entonces, crear más batallones militares, en la pregunta no nos están hablando de batallones militares, no nos están hablando de estrategias, ni que impida la conformación de nada de eso. Entonces, la B, la C y la D quedan completamente descartadas. La B nos dice, la B y la D nos dicen reduciendo el comercio ilegal de armas para que no lleguen a manos de grupos ilegales. En el párrafo anterior tampoco nos hablan de eso, sino nos hablan de una administración. Entonces la respuesta correcta sería como una gestión real del Estado y una mayor participación política que le dé a la población legitimidad. Entonces cuando tú legitimas el gobierno Estado, hay presencia del gobierno, estas poblaciones no necesitan de esa legitimación de parte de las FARC. La siguiente pregunta es, para algunos analistas la guerrilla colombiana está interesada en una guerra de desgaste, lo cual implica que emprende acciones para desestabilizar el Estado con el propósito de obtener mayor capacidad de negociación en eventuales diálogos o en el control de algunas regiones. Desde el punto de vista del Estado, una alternativa que permite una salida al conflicto teniendo en cuenta la Constitución Política Nacional, así como el derecho internacional, sería A.
Garantizar la presencia de las Fuerzas Armadas en todas las zonas del país, incluso en las que está bajo influencia de la guerrilla. B. Emprender acciones militares contundentes sobre territorios estratégicos en poder de las guerrillas. C. Recurrir a una estrategia de guerra de aniquilamiento total, rápida y contundente con una única alternativa a la guerra de desgaste. D. Facilitar la solución política por la vía de la presión político-militar que obliga a las guerrillas a negociar. Estoy esperando sus respuestas. Están diciendo que la D. Estoy esperando otras respuestas. La B, la A, la D. Entonces vamos a desglosar primero la pregunta para así resolverla. Entonces, las guerrillas tienen esta de hacer pequeños ataques para desestabilizar, ¿sí? Luego, pues la respuesta correcta según esto, ¿qué podría ser la Constitución Nacional? ¿Sí? Nos están hablando de Constitución. Entonces, lo que podría ser sería la D. Esa sería la propia, ya que no nos están hablando de qué haría qué hay que hacer para evitar esto, qué tendrían que hacer las Fuerzas Armadas, sino la Constitución política, ¿sí? Porque como ya sabemos, la A se realiza, que es una de las acciones de las fuerzas militares, la B también se realiza y la C también es una de las estrategias del Estado colombiano frente a las guerrillas, frente a las Fuerzas Armadas colombianas frente a las guerrillas. Entonces, constitucionalmente sería la D. Entonces, muchachos, les agradezco mucho su presencia el día de la clase de hoy. Les recuerdo que esta clase va a estar subida en puntaje nacional. Y también les recuerdo que la próxima clase vamos a hablar sobre sobre gobierno, sobre historia latinoamericana en el siglo XX y XXI. Entonces, para que estén pendientes, ya que pues vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, de las guerrillas, cómo se construyeron las guerrillas a nivel internacional y sus consecuencias. Chao muchachos, que tengan buena noche y los dejo con la clase de biología. Hasta luego.